Gloria a Dios, hay gozo en la casa del Señor, amén. Amén. Se siente, es palpable. Aleluya. ¿Cómo están, hermanos? Amén, bendecido en victoria. Siempre, aunque haya circunstancias a nuestro alrededor que no sean muy positivas, siempre estamos en victoria, la victoria de nuestro Señor. Amén. All right. Vamos a darle un momento a todos ubicarse. Gloria a Dios. Quiero contarles que hace poco yo leí un artículo en línea sobre el huracán Katrina. ¿Ustedes se recuerdan de ese huracán? El huracán Katrina, ¿verdad? Van a recordar que era una poderosa tormenta que azotó y devastó la ciudad, particularmente de Nueva Orleans. Y eso sucedió en el 2005. Increíble, ¿verdad? Hace 18 años atrás. Ahí pueden ver una imagen. Fue el desastre natural más costoso en ese momento en los Estados Unidos. Nueva Orleans sufrió daños masivos debido a sus fallidos sistemas de diques, en inglés es levees, y muros contra inundaciones. En total, los diques y muros contra inundaciones en Nueva Orleans y áreas circundantes cayeron en más de 50 lugares durante la poderosa tormenta categoría 5, inundando el 80% de la ciudad. El autor del artículo que leía afirma que ciegos estábamos al pensar que se podía controlar la naturaleza con una gran cantidad de hormigón vertido sobre arena blanda y suelo de turba, que no se mantenía adecuadamente. Desde Katrina se han invertido miles de millones de dólares en mejorar la infraestructura de control de inundaciones de Luisiana, el estado. La reciente incursión de Hamas en Israel me recordó de los diques rotos en Nueva Orleans. Los diques eran la barrera de protección de la ciudad para mantenerla a salvo de las aguas. El muro de barrera o la cerca de hierro, como es conocida en Israel, a lo largo de la frontera entre esa nación y la Franja de Gaza, fue construido para proteger al pueblo de Israel de los ataques militantes. Ahí pueden ver en la pantalla. Es un sofisticado muro. Por encima se ve la cerca de 20 pies. Por debajo de la tierra es un muro de concreto de profundidades clasificadas. Nadie sabe la profundidad del muro. Diseñado ese muro para detectar e impedir la construcción de túneles subterráneos por parte del enemigo. El 29 de agosto de 2005, una poderosa tormenta terminó rompiendo los diques ya débiles de Nueva Orleans. El 7 de octubre, hace 8 días solamente, del 2023, un grupo de terroristas traspasó la barrera del muro de Israel. Familia de iglesia, estas violaciones no ocurren de la noche a la mañana. Ocurren a través del tiempo, insidiosamente, aparentemente imperceptibles. La lección y la aplicación espiritual para nosotros es la siguiente. Nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes. Atentos de que tenemos nuestros puntos débiles y vigilantes a que el enemigo está cerca y dispuesto a atacar en cualquier momento. Es por eso que he llamado el mensaje de hoy el mal que traspasa. Vamos a ponernos de pie
Y vamos a abrir nuestras Biblias al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Y cuando lo tenga el pueblo de Dios, que diga amén. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 6 y por respeto lo que puedan físicamente. Pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios, cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente, capítulo 3, versos del 1 al 6, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este tiempo para recibir lo que es el alimento espiritual. Padre, tú eres el Dios sobre todas las cosas y nos has creado como hombres, Señor, tripatista, que tenemos, Señor, nuestro alma, nuestro ser, nuestra mente, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos alimentar a diario cada una de esas partes nuestras. Y te damos gracias en este momento que estamos aquí, lo que tú, Señor, has traído a este lugar para recibir el alimento de nuestro espíritu. Mi Señor, te damos gracias por esta palabra y la enseñanza que tú vas a impartir, Señor, por medio de mí, una persona no merecida de estar aquí, mas sin embargo, mi Dios, para ser tu vocera en este momento. Padre, también recordamos en este tiempo al pueblo de Israel. Señor, lo levantamos en oración. Tú estás con ellos. Esa es tu nación, escogida, Señor, escogida y protegida por ti. Tú tienes promesas que todavía no se han cumplido para Israel. Y sabemos nosotros, los que te amamos y te seguimos, que esas promesas, igual que todas las promesas, Señor, todas las bendiciones espirituales, se cumplirán, Señor. Gracias te damos porque en ti podemos confiar, porque tú eres nuestra ancla en las tormentas, mi Dios. Tú eres, oh mi Señor, nuestra torre fuerte, Señor, el socorro de nuestras vidas. Gracias a ti la gloria y la honra te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar todos asiento? Y quiero decirle lo que es evidente. Esta es una historia que muchas veces hemos leído, que conocemos. Es más, se enseña desde la escuela dominical a los niños, lo de la serpiente, lo de Adán, lo de Eva. Incluso las personas que no asisten regularmente a la iglesia, que no tienen costumbre de ir a iglesia, conocen la historia de Adán y de Eva y de la serpiente en el jardín. Yo la he enseñado muchas veces desde el altar y muchas veces durante los estudios bíblicos hemos visto esta historia para una enseñanza que Dios quiera impartir para nosotros. Pero habiendo dicho eso y ustedes haberla leído muchas veces, quiero decirle algo que es un hecho, que es una realidad. Dios siempre revela algo fresco, algo nuevo de un versículo en la Biblia. Muchas veces. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy lo que se va a hablar, aunque se haya leído anteriormente,
es vivo y eficaz para este tiempo, para este momento, para donde ustedes están en su vida. En este pasaje, Dios revela y reveló algo muy cierto, y es que el mal existe. Eso es lo que Dios está revelando. Acuérdense que desde hasta este punto estaba Dios hablando y haciendo su creación. Y cuando lo hacía, Dios decía y lo vio bueno. Y era bueno. Había creado el hombre y lo había creado bueno. Lo único bueno que había dicho, no necesariamente malo, sino bueno, es que el hombre no era de estar solo. E hizo entonces Dios una compañía para el hombre, una ayuda idónea, una mujer. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Adán y Eva estaban rodeados de la bondad de Dios. Comunicaban con Dios libremente. No nos podemos imaginar eso porque nosotros nunca hemos vivido en una tierra donde solamente todo es bueno, ¿verdad? Pero ellos sí vivieron esa tierra. Y ellos conocieron y estaban siempre ahí al lado de lo que era bueno. Pero aquí Dios revela, corre la cortina a la maldad. Y yo quiero que ustedes sepan, y es importante que todos sepan, y es algo que no se habla en los medios, en la vida cotidiana, no lo escuchan a menudo, sino que alguien temeroso de la palabra de Dios, en lugares como la iglesia, o si están sintonizados ustedes en programas radiales que hablan de la Biblia, ahí sí escucharán y espero que escuchen enseñanzas como esta. Dios aquí está revelando que el mal tiene un nombre. El mal tiene una voz. El mal tiene voluntad propia. El mal también Dios está revelando que se presentará de diferentes maneras. Aquí el mal está disfrazado de una serpiente. Nosotros no nos podemos imaginar la serpiente en el jardín del Edén. No es como la serpiente que hoy conocemos. Acuérdense que todo era bueno. Esto era antes de la caída, antes que pecó el hombre. Estaban en literalmente un paraíso. La serpiente era, como dice la Biblia, astuta. Tenía entonces como su personalidad, igual que hoy en día. ¿Cuántos aquí tienen mascotas? ¿Las mascotas de ustedes no tienen sus personalidades? ¿Sí? Hacen algo mal, se esconden, ¿verdad? Te buscan, quieren el cariño, ¿verdad? Algunos tienen su genio, algunos son más dóciles. Pues aquí en el paraíso perfecto, cada animal, igual que hoy vemos, tiene sus distinciones. La serpiente era conocida como astuta. Entonces aquí el mal se ha disfrazado de la serpiente. Dice Apocalipsis, si lo ven en la pantalla, capítulo 12, verso 9, el último libro de la Biblia va a darle ahora fundamento a lo que acabamos de leer en el primer libro de la Biblia. Y dice el verso 9 de Apocalipsis 12 en la pantalla: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente. Digan conmigo, la serpiente. Aquí, ¿ves? La serpiente antigua, que se llama, aquí vemos, revelación de Dios, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está escribiendo quién es la serpiente. La serpiente tiene un nombre, tiene una voz, tiene voluntad. La serpiente es un ser creado. No estamos hablando del animal, estamos hablando de quién está detrás, de quién se disfrazó del animal. Y aquí Dios revela que ese se llama el diablo, Satanás. ¿Ok? Satanás tiene todos esos nombres, pero en resumen, él es el mal, él es el malvado. Es importante saber esto
porque especialmente en la luz de los acontecimientos recientes, especialmente en el Medio Oriente, es importante saber esto porque se escucha mucho, ¿verdad? Se escucha mucho en las noticias, porque the evil, el mal, porque lo que sucedió era pure evil, era mal, ¿verdad? Pero se habla, ¿verdad? En el mundo como si el evil, el mal, fuera una fuerza cósmica que enseña y muestra su cabeza en atrocidades, en momentos así de atroces, violentos, ¿verdad? Entonces la gente piensa que es esta fuerza que solamente se ve cuando suceden estos actos como sucedieron el mes pasado. Pero aquí el mal identifica la Biblia y dice Dios, no es una fuerza. El mal es un ser real, creado e implacable, relentless, no va a parar. Ahí dice Apocalipsis que la serpiente fue arrojada a la tierra. La serpiente, Satanás, ustedes sabían que él fue un ángel, un ángel de alto rango en el cielo, responsable de la adoración a Dios. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que él, si fue arrojado a la tierra, y identifica Apocalipsis la serpiente o el mal como un ser creado, Satanás el diablo, que fue arrojado, quiere decir que Satanás el diablo antes estuvo en el cielo? Él era responsable por cuidar la santidad de Dios. Él tenía acceso a Dios, al trono de Dios. Es más, ustedes sabían que él tenía un nombre, Lucifer. Lucifer significa estrella de mañana, luz, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ese ángel quiso ser Dios, llegar a la altura de Dios, usurpar el trono de Dios. Por lo tanto, se rebeló contra Dios. Y ahí es donde sabemos que voluntad propia, voz, ¿están entendiendo? Ser creado, se rebela contra Dios. ¿Y Dios qué? Apocalipsis 12:9. Lo lanza fuera del cielo, lo arroja, y donde dice aquí, Apocalipsis 12:9, dice, lo arroja ¿dónde? A la tierra. Y otros ángeles, un gran número de ángeles, le siguieron. La Biblia dice que una tercera parte, 33% para darle una perspectiva a un número. Ahí fueron y lo siguieron a él. Esos ángeles hoy día se conocen como ángeles caídos o demonios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí en Génesis, ¿dónde encontramos la serpiente? ¿Dónde encontramos a Satanás? En la tierra. La tierra creada nueva por Dios. Antes que esa tierra, antes de que ese Adán y Eva en ese jardín, se estaba revelando Satanás en el cielo. Y Dios lo lanza en la tierra. Por eso vemos a Satanás disfrazado como una serpiente en la tierra. Si tú piensas que Satanás está en el infierno, no. Satanás está en la tierra. Génesis capítulo 3, que leímos, revela que él está en la tierra. Apocalipsis 12:9 testifica que él está en la tierra. Él no es el dueño del infierno. Él no es el gobernante del infierno. Eso no es Satanás.
Él no gobierna nada de eso. El infierno fue creado porque ahí es el destino de Satanás. Ahí es donde Dios lo va a lanzar a él para siempre. Él está en la tierra. ¿Ok? Porque si vamos a decir que ataques violentos es evil, el mal, es importante que cada uno de ustedes y todos sepan que el mal tiene una cara, un nombre, una voluntad y se llama Satanás. Igual que es importante, especialmente en los cristianos, no decir que el bien hizo esto. No, el bien tiene un nombre, una voluntad, una cara y se llama Dios Todopoderoso. ¿Están entendiendo? Cuando sepan que no es algo cósmico, una fuerza, algo que simplemente sucede porque el viento lo trajo y los vientos lo llevó, no. El bien y el mal, Satanás y Dios Todopoderoso. Entonces, ahí encontramos a Satanás en Génesis, después que había caído del cielo, cayó en la tierra. ¿Dónde va a caer? En la tierra. ¿A quién entonces va a perseguir? A lo que creó Dios, el hombre y la mujer. Pero él no lo va a hacer de una manera que Eva supiera quién era él. Oh, no. Él oculta su verdadera identidad. Porque la verdadera identidad de Satanás es fea. Por lo tanto, él se va a presentar bajo una buena identidad. Una identidad de luz. Acuérdense que él es un experto en eso. Su nombre anterior era Lucifer, estrella de la mañana. Él es un experto en disfraces. Segunda de Corintios 11:14 en su pantalla está, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, la manera en que se va a presentar es como una causa buena. Es como una persona buena, ¿verdad? Es como una circunstancia que te va a beneficiar a ti. Él no se va a presentar tal como es porque eso es feo. Eso va a ser muy obvio, muy evidente. Él va a esconderse, él va a disfrazarse. Y ahora yo quiero que me digan a mí, porque si él se disfraza para tapar quién es él realmente, malvado, feo, enemigo, entonces yo quiero que me digan aquí, en lo que leímos en Génesis, me digan si en este pasaje leemos algo violento. ¿Se ve algo violento? ¿La serpiente hirió físicamente a Eva? No. ¿Vino con un ejército? No. ¿Se derramó sangre? No. Él habló suave e inteligentemente. Él era atractivo y persuasivo. Hoy Satanás se presenta de la misma manera. Él es la voz detrás de ideologías que atraen a las masas, pero que están contra Dios y contra el bien. Él es la voz del movimiento transgénero. Las personas no lo saben porque, acuérdense, las personas están vendadas en que el mal es una fuerza cósmica que solamente saca la cabeza en tiempos de calamidad, de atrocidades. Eso es lo que la persona cree. Pero Satanás se disfraza. Él es la voz detrás de cada suicidio, de cada adulterio, de cada fornicación, de cada adicción, de cada corazón endurecido hacia Jesucristo. Él es la voz de duda. Él es la voz de temor. Él es la voz que te dice tú no eres suficiente. Él es la voz que te dice que tú no lograrás nada. Él es la voz que te dice que nadie te ama. Él es la voz que te dice que tú no eres importante. Él es la voz que te dice que tú no eres especial.
Él es la voz que dice que nada de lo que tú hagas va a tener algún significado. Ese es Satanás. Ese es la maldad. Él es el que quiere y frustra los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Cuanto antes aceptemos esto como verdad, que el mal es Satanás, y llamemos al mal Satanás, más rápido vamos a nosotros construir defensas en nuestras vidas. ¿Están entendiendo? El enemigo, no me lo pongan todavía, tiene maneras en que operar y la Biblia lo revela. Pero antes que yo entre en eso, ustedes tienen que saber algo. Lo primero en que tú te debes de dar cuenta, estoy haciendo un mensaje tanto de predicación para enseñanza, porque es necesario. Lo primero que debes de darte cuenta es que Satanás, tu enemigo, porque es el enemigo de todo lo que es bueno, pues es tu enemigo, es mi enemigo, es nuestro enemigo, es el enemigo del mundo. Lo primero que uno se tiene que dar cuenta es que Satanás vendrá. No es una cuestión que sí vendrá, es una cuestión de cuándo vendrá. En segundo lugar, todos tenemos un punto débil. Todos nosotros tenemos nuestras debilidades. El enemigo lo sabe y nosotros también lo tenemos que saber. Tenemos que identificar cuál es la debilidad en nuestras vidas o debilidades en nuestras vidas. Es por eso que Pablo instruye al pueblo de Dios ponerse toda la armadura de Dios. Protégete la cabeza, el corazón, la cintura, los pies, todo. Porque tú no sabes cuándo Él viene y a lo mejor tú no has reconocido tu punto débil. Pues protégete totalmente. Ponte toda la armadura de Dios. Y en tercer lugar, tú tienes que conocer sus tácticas. Y la Biblia revela las tácticas de Satanás. Yo voy a entrar en estas tácticas para que ustedes escuchen atentamente, tomen notas y vean cómo el mundo natural muestra, revela y da evidencia de las tácticas de Satanás. Yo voy a decirles, según la Biblia, esas tácticas que ya se escribieron miles de años atrás, como hoy en día ese enemigo todavía opera de la misma manera. Voy a utilizar el ejemplo de lo que ocurrió en Israel hace una semana atrás para que ustedes vean cómo eso, lo natural, se compara con lo espiritual en lo que Dios está hablando y lo que sucedió con Eva en el jardín. ¿Ok? No cambian, son las mismas. Táctica número 1 del enemigo, y van a ver las 3 en la pantalla. La táctica número 1 del enemigo es que él va a bombardear tu mente con impresiones, ideas que son anti Dios. Y no vamos a ser tan así rígidos como decir cosas de la Biblia, sino que aún sentimientos que están permaneciendo y permanecen en el ambiente, que parecen ok, ay, qué mal tiene, pero todavía son anti Dios. ¿Ok? Esa es la táctica número 1. ¿Por qué? Y aquí voy a hablar. El enemigo quiere traspasar y el enemigo va a traspasar abriendo, como sucedió con los diques, los levees de Nueva Orleans, y como sucedió con la cerca, el muro de Israel. El primero tiene que empezar con una brecha. Abrir un pequeñito lugar, una pequeñita entrada. ¿Ok? That's it. Y esa entrada va a ser en lo que tú piensas aquí. Ahí va a ser donde el enemigo va a ir, donde el enemigo va a entrar. Quiero que vean en Génesis 3, el verso 1. Mira el enemigo, la misma táctica. Va a bombardear
tu mente con impresiones e ideas que son anti Dios. El enemigo dijo en el mismo verso 1, pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? A ver, Eva, ¿con qué? ¿Por qué Dios te dijo que no comas de ese árbol? ¿No vino violentamente? Vino con una táctica mental. ¡Pum! ¿Qué quiere hacer él? Va a plantar un pensamiento erróneo, pero un pensamiento que va a captar tu atención. ¿Por qué tu mamá y tu papá te dijeron, no toques esto? ¿Qué hace el niño? Va y lo toca, ¿sí o no? Los que tienen niños aquí, no lo toca. Porque duda. Despierta la curiosidad. ¿Dónde comenzó eso? En la mente. El niño mismo decidió ir y hacer aquello que le dijiste que no hicieras. En la mente. ¿Por qué mami y papi me dijo que no podía tocarlo? La táctica número 1 del enemigo es hacer una brecha en tu mente. Hacerte pensar que algo es bueno cuando no lo es. ¿Están entendiendo? ¿Yes o no? Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios no dijo de que no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Están entendiendo eso? El enemigo le dijo que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso no es lo que Dios dijo? Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿no? Pero mira cómo el enemigo hace así. ¿Para qué? Para infiltrar una mentira, doblándola para que tú digas y tengas duda. ¿Por qué? Dios había dicho de todo árbol del huerto, ahí lo dice. Tú puedes comer en Génesis, salvo uno, excepto uno. El árbol que contiene la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, ¿qué quiso hacer? No vino con que, Eva, ves y come ese árbol. No, duda, Eva, cuestiona lo que Dios te había dicho. Su respuesta en el verso 3, Eva, indica de que Satanás logró una duda. Logró abrir una brecha. Porque dice que ella comenzó a ver el árbol, pero no solamente lo vio que no se podía comer, sino que no se podía ni tan siquiera tocar, como que lo había visto más prohibido todavía. Y eso va a despertar la curiosidad. Ella olvidó lo que Dios le dijo. Dios le dijo, de todo árbol esto, mas este no. No le dijo que no lo podía tocar, le dijo que no lo podía comer. El fruto del árbol no lo comas. Pero ella ahí agregó tocar, señal de que lo que Satanás plantó ya estaba dando raíz. Yo quiero que vean en esa gráfica, porque así comenzó el enemigo Hamás en Israel. Ustedes tienen que saber que ellos, increíblemente, el ejército quizás más poderoso del mundo es el ejército de Israel, con tremenda tecnología. Pero el enemigo entró ¿cómo? Abriendo una brecha. ¿Qué hizo el enemigo Hamás? Ellos, es increíble, bombardearon las torres donde se podía ver más allá de la cerca, y después que la bombardearon desde el otro lado, utilizando alas delta propulsadas por ventiladores. ¿Pueden creerle esto? Hang gliders. Fueron por encima del muro hasta el otro lado, tocando tierra de Israel,
Y entonces los pocos que usaron esto, los militantes, salieron de estas avionetas, por decir, y pusieron explosivos, y los explosivos que abrieron una brecha. ¿Ok? Eso fue la táctica. Crear las brechas en la cerca. Consiguieron una entrada. Táctica número 2 del enemigo. Si tú entretienes el pensamiento que él planta en tu mente repetidamente, tú meditas en ese pensamiento se arraiga en ti, y esto es lo que la Biblia dice: darle lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no medites desde la mañana hasta la noche sobre el enojo. ¿Por qué? Porque, número 27, le vas a dar lugar al diablo. El pensamiento, mientras más tú lo cocinas, más entrada tiene el enemigo. No cedas al pensamiento. No entretengas ese pensamiento. Elimínalo rápidamente. Yo sé que es difícil el enojo, pero no se ponga el sol sobre ese enojo, porque si no abrirá una brecha mayor y el enemigo se va a colar más profundamente en tu corazón. Vamos a ver la gráfica número 2. Ahí se ve, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver motocicleta? ¿Sí o no? Ok. Ellos utilizaron eso para saltar el muro, pusieron las explosivas, abrieron una brecha, ¿verdad? Ya que la brecha está abierta, motocicletas pudieron pasar. Ahora no hay unos cuantos hombres, hay muchos militantes, varios, docenas, ya que han traspasado esa brecha en la cerca. Cuanto más uno le dé más lugar al diablo, más se va a colar. ¿Me están entendiendo? Más se va a colar, igual que ellos. Abrieron un poquito, después ahí se colaron más. Vamos a compararlo eso con lo que sucedió con Eva, porque la táctica es la misma, ¿verdad? Entro aquí, abro un lugar. En inglés, estas tácticas, las 3 tácticas de Satanás se refiere como, me encanta en inglés, toehold, un punto de apoyo, foothold, lugar al diablo, y stronghold, fortaleza. Las 3 tácticas son las mismas hoy en día. Le das un pequeño punto de apoyo a Satanás, dudas de Dios y lo que te dijo, entonces permaneces en ese pensamiento, le das vuelta, ahí le das lugar al diablo, la brecha se abre más. Y ahora vamos a ver cómo ahí la brecha se abrió más. En Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Pueden escuchar eso? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si ya el diablo, la conversación continuó, es porque Eva tuvo duda y entretuvo el pensamiento. El diablo entra más. ¿Están entendiendo y ven eso? Tú no vas a morir, tú vas a ser como Dios. No te preocupes, etcétera, etcétera. Ya señaló Eva, dudo de Dios. No dijo exactamente lo que le dijo Dios, Satanás va a entrar. La última táctica, número 3. Cuanto más entretenemos el pensamiento, más nos sentimos obligados a probar la idea en nuestro comportamiento. Entró la idea en la mente, le diste vuelta,
Ahí entonces creó una brecha más grande, hasta que la idea encaje en el corazón habla la boca y así tú te comportas. Esas son las tácticas del enemigo. La gráfica siguiente, la última, mira esto. Después que pusieron los explosivos, unos cuantos hombres, por decir, abrieron ya la brecha. Entonces, ya que había una brecha abierta, ya muchos más hombres se podían colar como bicicletas, pero ya que se colaron muchos más hombres invadiendo ya la tierra de Israel, donde estaba esa zona, entonces, ¿qué pasa? Vinieron aquí hombres en excavadoras, hicieron y abrieron las brechas aún más, abrieron el hueco aún más, tumbaron gran porciones de la cerca. ¿Ustedes están viendo eso? Y ahí entonces, ¿qué pasó? Era suficiente espacio, ya no solo para un hombre, unos cuantos, para una motocicleta, sino suficiente espacio para grandes vehículos traspasar y entrar. Cuando vinieron a ver, toda la tierra en ese área estaba invadida por una duda que lanzó el diablo. Eva comenzó a pensar en la duda y en el árbol, y lo pensó a ver a su manera. Se reveló lo que ella estaba pensando del árbol, porque ya el árbol no era del bien y el mal, del cual dijo Dios que morirían si comieran de él. Ya ella lo vio bueno, agradable, codiciable. Vean el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El enemigo infiltró, y el enemigo tuvo éxito. Poco a poco, brecha por brecha. La Biblia llama ya a esto, lo que sucedió, lo que yo dije antes, una fortaleza en tu mente. Ya cuando un pensamiento ha tomado un lugar máximo en tu mente, donde tú no lo puedes soltar, donde ya está en tu comportamiento, porque eso es lo que el enemigo quiere lograr. No estamos hablando de pensamientos de paz, obviamente estamos hablando de pensamientos de lo que yo dije, detrás de cada voz de rechazo, de que tú no eres especial. Eso está aquí, mi hermano, familia de Dios, eso está aquí. Que tuvo tiempo de arraigarse, de abrir brecha tras brecha, de ponerse en el corazón y entonces ahí definir tu comportamiento. El éxito fue que logró que Eva comiera del fruto. Ya eso era lo que Satanás quiso desde el primer momento, que comiera del fruto, porque al comer del fruto, ¿qué? Ellos iban a morir, como dijo Dios. Hoy no morimos, mi hermano, hoy no muere la humanidad. ¿Algo ha cambiado? Nada ha cambiado. Dios es mentiroso, la Biblia es mentirosa. El mundo es evidencia de que la Biblia es real, la palabra de Dios. Todos nacemos y todos morimos. Dios lo dijo desde el principio, no comas el fruto porque por cierto si de él comes vas a morir. Hasta el día de hoy nacemos y morimos. Y la gente que no hay Dios, que Dios no existe, que Dios no es para mí, que yo no necesito a Dios. ¿Tú sabes quién está detrás de todo eso? El diablo. ¿Para qué? Porque la muerte física, por cierto, viene. Comieron del fruto. Toda la humanidad desde ese entonces muere. Pero el diablo quiere lograr algo más. El diablo quiere que tú mueras espiritualmente. El diablo quiere que tú no tengas futuro. El diablo quiere que tú no conozcas a Dios.
El diablo quiere que tú no recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. El diablo quiere que tú digas que tú no necesitas a Dios en tu vida, que tú no lo necesitas en tu hogar, que la comunidad no lo necesita, que las escuelas no lo necesitan. Le lanzaron fuera a Dios de las escuelas. Las escuelas han mejorado. No. Sacaron a Dios afuera porque el mundo no necesita a Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Una muerte física? No. Una muerte espiritual. Eso es lo que hace Satanás hasta el día de hoy. Y seguimos creyendo que la Biblia no es verdadera. Seguimos creyendo que Dios no existe. La naturaleza lo muestra. Las tácticas del enemigo lo muestran. Porque no solamente murieron, en el sentido de que físicamente murió ellos y toda generación después de eso, sino que después Dios había prometido una salida, y ahí vengo yo, una salida. Y la salida fue esta: tú heriste, ¿verdad? Tú heriste y vas a herir la promesa que yo envío en el cacañal, pero Él te va a herir en la cabeza. Una muerte de tus artimañas y mentiras para siempre. Nació Jesucristo, vivió Jesucristo, murió Jesucristo, resucitó Jesucristo, para que hoy en día tú tengas vida y vida en abundancia, y aunque tu cuerpo muera, tu espíritu viva para siempre. Satanás logró lo físico, pero después Dios, lo que ya tenía desde antemano, dispara la promesa. Oh, ok, pero vendrá uno que abrirá lo que tú abriste una brecha, este abrirá un camino. El camino, la verdad y la vida son su nombre. ¿Ves? Porque hay que identificar y llamar las cosas como son, ¿verdad? En el mundo hoy dice que hay muchos caminos a Dios. No, tú tienes que saber que hay un camino a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. ¿Verdad? Porque si por un hombre entró la maldad, como dice la Biblia, entró el pecado, por un hombre entró la salvación. El hombre Jesucristo. Él es la salida. Oh, yo moriré. Yo no sé cuánto tiempo yo tengo en la tierra. Ni tú tampoco. Pero yo estoy segurísima que yo vivo para siempre en Cristo. Eso el enemigo no lo robó. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. El enemigo logró ese éxito. Todo lo que el enemigo tenía que hacer era encontrar un punto débil y crear una brecha. Y la brecha entonces era de generar dudas en Eva, igual que contigo hoy en día. Aquí comienza, la batalla está aquí. Porque si aquí comienza, entonces tus acciones van a seguir lo que aquí está, ¿verdad? Una vez que tú actúas según esos pensamientos que Dios no quiere para ti, el enemigo tiene una gran ventaja y las consecuencias son nefastas, igual que sucedió con Israel. Pero como yo había ahora dicho, ¿cuál es la solución? La solución es que sabemos que todos tenemos puntos débiles y el enemigo los conoce. Entonces, ¿cuál es la solución? Es construyendo y reforzando nuestras defensas. Lo que Dios nos ha dado a ti, a mí, a todos por igual. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, la Biblia testifica en todas las páginas que la batalla y la táctica del enemigo comienza aquí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, naturales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, strongholds, cosas en la mente. Mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde está todo eso? Ahí lo dice. Y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, porque ahí es donde comienza, a la obediencia de Cristo. Entonces tú tienes que tomar lo que a ti te han dicho, enseñado, lo que el enemigo ha utilizado para infiltrar tu mente y ahora llevarlo aquí. ¿Qué dice la Biblia? Porque si esto es mal, entonces ¿qué dice Dios, quien es bueno? Llevar todo tu pensamiento a la Escritura. ¿Está esto en línea con Dios? Porque si no está en línea con Dios, guess what? ¿Está en línea con quién? Con Satanás. Si no está en línea con Dios, está en contra de Dios. ¿Están entendiendo eso? No hay un middle ground, no hay una área gris, no hay, pero es bueno, pero Dios entiende, pero esto, lo que es mal para Dios. Punto final. That's it. Es mal. Hay que llevarlo a la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios? Y actuar en amor, como hizo Cristo. La defensa número 1, hay 3, que tienes tú si crees que Dios es quien es el Todopoderoso. Si crees tú que Dios es bueno. Hay 3 defensas. La primera defensa, velad y orar. Velar y orar es tu primera defensa. Ahí yo puse escritura, yo las voy a leer, no la tienen que buscar ahora. Velar y orar, el mismo Jesucristo dijo en Mateo 26:41. Velar y orar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el punto débil de todo el mundo. Lo natural. El mes pasado yo pronuncié varios mensajes sobre la victoria. ¿Se recuerdan de eso? Uno de los componentes esenciales de tener victoria y vivir en victoria es orar, la oración. Sin embargo, muy pocos cristianos oran. Yo di las estadísticas. Otros cristianos piden que oren por ellos. ¿Ok? Es bueno que tú pidas que oren por ti, pero tú tienes que orar. Tú tienes que venir delante de la presencia del Señor. Tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que tener una relación con Él, de tú a tú, de uno a uno. Tú tienes que reforzar tu oración y tu vida espiritual, porque si tú no lo haces, el enemigo te va a quitar la paz. ¿Cómo vino Satanás a Eva? ¿Dónde estaba Eva? ¿Y cómo estaba Eva? Sola. Tú tienes que orar, mi hermano. Porque igual que hizo con Eva, igual él va a hacer contigo. En tu punto más vulnerable, cuando tú estés solo, él va a venir. Él va a venir. Vamos a tener una noche de oración en noviembre. Todos deberíamos de asistir a eso. ¿Ya? De aprovechar cualquier oportunidad que Dios ponga delante de ti para reforzar tu oración y tu vida espiritual. Aprovecha esas oportunidades que hoy están, pero mañana no están, porque si no, el enemigo te va a quitar la paz. Defensa número 2, busca la palabra de Dios. La palabra de Dios es una arma ofensiva y defensiva. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús venció la tentación en el desierto usando solamente
la palabra de Dios, lo que estaba escrito. ¿Satanás vino a él con qué? ¿Con ejército? ¿Satanás vino a Jesús con violencia? Cuando él estaba solo en el desierto. ¿Están entendiendo? Ahora tú hazte la pregunta, si Satanás hizo eso con Jesús, ¿no lo hará conmigo? Si Satanás no se enfrentó a Jesús con un ejército, a Jesús, el Hijo de Dios, Dios vivo, ¿cómo hará contigo? Piénsalo, a solas. La oración, Jesús había orado y ayunado 40 días y 40 noches. Y la palabra de Dios. El diablo no puede resistir, no puede, no tiene poder con un hijo de Dios cuyos pies estén firmes en las promesas de Dios. No puede, no puede. Él huirá. Muchas veces en la Biblia nos dice que si permanecemos en la palabra, resistimos al diablo y él huirá. No puede. Las promesas de Dios son demasiado potentes. La espada de Dios demasiado poderosa para el enemigo. Recuerde que el campo de batalla es en tu mente. Si se puede lanzar pensamientos de duda y usted los mantiene en tu mente, habrá ganado un gran punto de apoyo el enemigo. Entonces, ¿qué tú necesitas hacer? Saturar tu mente con la oración y la palabra de Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. Conociendo quién es tu Dios, cuanto tú conozcas cuán grande es tu Dios, vas a conocer cuán pequeños son tus problemas. Busca cada oportunidad para estudiar la Biblia y sobre todo aplícala a tu Biblia. Yo quiero que cada uno ahora se mire a su derecha y su izquierda. Donde tú estés. Tienes que tener a alguien al lado tuyo, somewhere, detrás. Ahí, dobla el, haz ejercicio. A lo mejor necesitas el cuello, dóblalo. ¿Estás mirando a alguien? ¿Estás mirando a alguien? Defensa número 3. La familia de Dios es una gran defensa contra el enemigo. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeron, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pero en la familia de Dios, tú tienes personas que te levanten. Aleluya. Eva estaba sola, pero tú no estás solo. Tú no estás sola. Si tú crees, eso es en tu mente. Dios ha preparado para ti una familia de creyentes que te levantarán. Ven el noviembre 16 y tú vas a ver eso. Que levantarán cuando tú estás caído. Ellos te van a animar, te ayudarán, te amarán. Yo lo he visto, el pastor y yo lo hemos vivido. Esta familia es una barrera de protección. No es una familia perfecta, no lo somos, pero es una familia que ama y sirve al Dios todopoderoso, santo y perfecto. Si tú te has alejado de la oración, la has dejado. Si tú te has alejado de la palabra de Dios, o si tú te has alejado de la familia de Dios, es una señal segura que el diablo ha creado una brecha y ha infiltrado tu vida. Cuanto más tú te alejes de las cosas de Dios, más ventaja tú le das al enemigo. Cuando Eva tomó del fruto, ¿lo tomó ella solamente? Hay algo clave ahí. Ella se lo dio a su esposo. Cuanto más tú te alejes de la palabra de Dios, de la vida de oración,
y de la familia de Dios, más Satanás va a tomar ventaja, no solamente en tu vida, en la vida de lo que tú tienes a tu alrededor. Él viene para invadir tu vida. Y eso incluye a lo que tú tienes a tu alrededor. Tú tienes armas sobrenaturales, la tenemos todos. La fe, la verdad, la salvación, el evangelio de la gracia, del perdón de pecados, la palabra de Dios, la oración. Estos son nuestros para usar y el enemigo no lo puede quitar. Si tú te has alejado, el consejo de Dios para ti hoy es, y la invitación, corre hacia mí. Corre hacia mí. Yo estoy aquí. Yo quiero decirle que Dios me reveló algo más en este pasaje. El jardín donde estaban ellos, ¿verdad? Él me reveló que el diablo irá a donde tú estás. El diablo va a ir a donde tú estás. Él no va a esperar. Él no es ningún caballero. Él no tiene miedo, temor, ni vergüenza de penetrar el lugar donde Dios te ha puesto a ti. El lugar que Dios te ha dado a ti. ¿No es eso lo que pasó con Israel? ¿No es Israel la tierra prometida de Dios? En las semanas las personas, incluso aquí tuvimos una conversación esta mañana, cómo la persona ha perdido el respeto para la humanidad. ¿Cómo es posible que este grupo de militantes pudiera invadir una tierra con un militar potente? No solamente un militar potente, alianzas potentes, personas que lo van a respaldar. ¿Cómo es? No entiendo, me han dicho las personas. Las tácticas del enemigo son las mismas. Por eso hay que identificar quién está detrás de toda la maldad. El enemigo no le dio temor ni vergüenza a ir a Eva en el jardín que había hecho Dios. Dice la Biblia que Dios puso a Adán y Eva en ese jardín. El enemigo vio y el enemigo fue a ese jardín. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. El enemigo fue al desierto donde estaba el Hijo de Dios. Dios me reveló que el enemigo va a entrar donde tú estás. El enemigo va a entrar y él no le va a dar ninguna vergüenza a tu hogar, al lugar de tu trabajo. Él va a entrar y ha entrado, ha penetrado en las escuelas, donde tú vives, en tu comunidad. El enemigo aún puede entrar. Acuérdense que el enemigo se disfraza. Puede entrar en las iglesias. La Biblia habla de falsos profetas. Lo que es contra Dios es de Satanás. Dios había creado todo bueno y hermoso. Todo era bueno. El jardín ahí era el hogar de Adán y Eva. Sin embargo, el enemigo se atrevió a entrar. El diablo no rehuirá a entrar en esos lugares donde Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque el enemigo, especialmente en la vida del Hijo de Dios, que tiene defensas, igual que una nación que tiene defensas, pero esa nación también tiene debilidades, ¿verdad? Nosotros tenemos defensas, pero el enemigo sabe nuestros puntos débiles. Él sabe
que aunque tenemos defensas y tenemos el respaldo del ejército de Dios, cual es mucho más, infinitamente más poderoso y grande que el de él, el enemigo todavía va a entrar. Y si le damos el punto de apoyo, si le damos el lugar, va a ser fortaleza el enemigo. Y antes de que eso suceda, tenemos que estar atentos y vigilando para que no sucedan en nuestras vidas, para que no infiltre el enemigo en los lugares donde Dios nos ha puesto. Porque el lugar donde Dios te ha puesto a ti y el lugar donde Dios me ha puesto a mí, es el lugar que Dios te ha puesto para que tú prosperes para Él. Lugar donde Dios quiere prosperarte, donde Dios quiere bendecirte, y el enemigo lo sabe. Y el enemigo es un envidioso y un orgulloso que ha venido a matar, a hurtar, a destruir, y va a querer y va a entrar a tomar aquello que Dios te ha dado a ti para que tú prosperes. Y hoy la palabra para ti y para mí y todos los cristianos, y para que ustedes lo compartan, es que sepa que quién es tu enemigo, y ahora tú construyas las defensas en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, para que lo que Dios te dio, el enemigo no venga a robar. Y usando las 3 defensas de Dios: oración, palabra de Dios, la familia de Dios. Tenemos que reforzar nuestras vidas, porque la gloria es para Dios. Él no quiere, el enemigo, que tú tomes posesión de lo que Dios te ha dado. No quiere que Dios tenga la gloria. Por eso tú necesitas reforzar tu vida, tus hogares, con la oración, la palabra de Dios y la familia de Dios. Aleluya.